Hola gente, buen día. Me estaban preguntando temas relacionados con China, con el globalismo, con Rusia, con Argentina. Me pedían que explique un poco a qué juega Rusia, a qué juega China, cómo queda parado Argentina, qué es básicamente el globalismo, el cambio climático, la Agenda 2030 y demás. Lo voy a explicar de la forma más breve y sencilla posible. El globalismo no es otra cosa que el gobierno mundial donde se va a elegir a un líder o a un grupo de personas las cuales van a administrar las riquezas del mundo. Básicamente lo que hacía el faraón de Egipto. En Egipto la gente trabajaba para el Estado egipcio. Existía una minoría del 1, 2, 3% que era la clase administrativa y esta dividía todo lo que se producía y le daba a cada cual, dependiendo de sus necesidades, le daba una ración, una casa y otros bienes en función de lo que necesitaba. Básicamente no había mérito de quién producía más, no había un pago por división del trabajo, básicamente era usted trabaja para el Estado egipcio, hace lo que el Estado egipcio quiere y el Estado egipcio le paga con esta ración de comida, le da esta vivienda, le da algún animal de paseo, y usted hace lo que dice el faraón y se dedica a trabajar para el Estado egipcio, pero usted se calla la boca y trabaja para el Estado egipcio. Si hay que ir a la guerra, el Estado egipcio le dará un palo y una piedra y usted va a tener que ir a pelear con gente con armadura, con caballos de guerra, con carros de guerra. Ahora bien, ¿por qué hay países que están de acuerdo con el globalismo? ¿Por qué hay países que están de acuerdo con el cambio climático siendo que es una mentira? ¿Por qué es una mentira? Primero se dijo en la década del 50 y del 60 que el mundo iba a pasar por una gran sequía, de ahí que se hicieron todas las grandes represas. Luego se dijo en el 70 y en el 80 que el mundo se iba a congelar, que íbamos a entrar en una etapa glacial porque la temperatura empezó a caer. Ocurrió lo contrario, la temperatura empezó a subir y apareció Al Gore diciendo que se iban a derretir los polos y que nos íbamos a inundar y que el planeta se iba a ahogar en calor y demás. La temperatura está cayendo, hay zonas que se están congelando, como el sur argentino, que tiene inviernos cada vez más fríos, por lo tanto ahora hablan de un cambio climático. Básicamente la mentira del cambio climático se trata de controlar la producción de derivados del carbono, la comida, la energía en general, o sea, se trata de controlar la producción y el flujo de materias primas. Esto se debe a que los países europeos y algunos de Asia, como Japón, Corea del Sur, Vietnam, etcétera, son carentes de materias primas. Ellos tienen que importar la energía, tienen que importar un montón de minerales, incluso tienen que importar, en el caso europeo, mano de obra porque no se reproducen. Entonces, tenemos países que tienen mano de obra, que tienen materias primas para producir, y hay otros países que no tienen o mano de obra o no tienen materias primas. O sea, una pata del globalismo le viene muy bien a una serie de naciones que están yendo para atrás. Ahora bien, ¿por qué las materias primas están cada vez tomando más relevancia en el mundo? Porque cada vez se aplica mayor tecnología a la extracción de materias primas. O sea, cada vez hay más tecnología en lo que es la minería, en lo que es el campo, en lo que es la energía. Por ejemplo, la energía nuclear. Hay muchísima tecnología aplicada en la energía nuclear, siendo que la energía es una materia prima. Las represas, la producción, por ejemplo, de alimentos, la industrialización de alimentos. ¿Qué ocurre? Que la rentabilidad muchas veces del desarrollo a producir materias primas, o sea, por ejemplo, la rentabilidad que da una nueva semilla, un nuevo agroquímico, una central nuclear, por ejemplo, como la CAREM, compite
con países que producen alta tecnología, como puede ser microchip, teléfonos celulares, computadoras, etcétera. Entonces, la brecha que había teórica en una época, todo el razonamiento filosófico de lo que serían los estructuralismos, post-estructuralismo y demás teorías económicas donde se pone a la industria como factor determinante del crecimiento de una nación, pasan a ser, por ejemplo, China es un país industrializado y tiene un PBI per cápita bajo. Nueva Zelanda, vamos a poner de ejemplo, es un país no industrializado que produce básicamente materias primas y alimentos procesados. Y Nueva Zelanda tiene un PBI per cápita de primer mundo. Y la gente y un estándar de vida de los mejores del mundo. Además tenemos la revolución post-industrial, que es el tema del software y todos los negocios relacionados a lo que es la internet. Eso hace que, por ejemplo, un país que tenga espacio sea valioso. Resumiendo, existen países que tienen materias primas, espacio, y hay otros países que no lo tienen. Los países que no tienen materias primas y espacio, cada vez le cuesta más competir con los que sí tienen materias primas y espacio. Muchos ya industrializados, como es el caso de Estados Unidos. ¿Por qué Trump se opone a la globalización? Porque Trump no quiere compartir su industria ni sus materias primas con los demás. ¿Por qué Rusia se opone a la globalización? Porque Rusia es un gran productor de materias primas y no quiere compartir sus materias primas con los demás. ¿Por qué China sí es globalista y pretende la ruta de la seda, que sería el fin de la teoría de McKinley, o sea, del señorío de la tierra sobre el agua, porque sería el agua dominando completamente la tierra, básicamente porque no tiene materias primas? Entonces, hay un eje globalista de los países que no tienen materias primas, el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China, contra los países que sí tienen materias primas, que son Rusia, básicamente, Estados Unidos y otros. Argentina tiene materias primas de sobra y está a favor del globalismo, lo mismo que Canadá, o sea, son países estúpidos, son países que están desubicados. Y los países que están desubicados terminan o fragmentándose o terminan en la marginalidad. Entonces, ¿a qué juega China? China está a favor del globalismo, impulsa la ruta de la seda, pero está en contra de ciertas cuestiones del globalismo, que el globalismo le intenta imponer. Está a favor en algunas cosas y en contra en otras, lo mismo que Japón. Lo mismo que Inglaterra. Inglaterra está a favor, por ejemplo, de China y apoya a China en la ruta de la seda, pero tiene un conflicto con China porque China intenta expandirse a lo que sería el Commonwealth. Entonces tenemos ahí, por un lado, Inglaterra es aliada de China en todo lo que es el globalismo. Ustedes fíjense que China apoya a los mapuche, Inglaterra apoya a los mapuche, pero por otro lado se están peleando. Rusia es aliado de China porque en su expansión apoya la expansión china y le vende materias primas a China, pero por otro lado está torpedeando la ruta de la seda y el globalismo. En el caso de Rusia, los petroleros rusos, grandes productores de materia prima, son aliados y socios de los petroleros americanos, no nomás de ahora, de la época cuando estaba Stalin, que ya había producción de petróleo de empresas norteamericanas en Rusia. O sea, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, sus productores de petróleo y de otras materias primas, son socios, son amigos, son socios. Eso hace que muchas veces, cuando se traten estos temas, son aliados. Básicamente, cuando caiga Biden, que está haciendo un gobierno desastroso que atacó a todas las petroleras y toda la industria americana pesada, media y lo que son y todos los productores de materias primas, ¿por qué los ataca él? Porque son sus enemigos, son los que se oponen al globalismo. Además, si yo tengo una empresa, no quiero que el obrero sea LGBTIQ
marihuanero y demás. A mí me interesa que el obrero sea un tipo, como decía Perón, que se levante a las 6 de la mañana y vuelva a las 8 de la noche a su casa. China, como los demás países industrializados, están en contra de la ideología de género y demás desviaciones que conlleven a una pérdida de productividad en su mano de obra. La mano de obra industrializada debe estar muchas horas en la fábrica, debe tener un núcleo familiar fuerte y una descendencia a la cual se pueda transmitir los conocimientos y la cultura fabril. El industrial nacional no quiere obreros importados, a menos que sean mejores que los que ya tiene. Quiere obreros nacionales si son buenos. Por lo tanto, China en este plano de la globalización está en contra. La globalización, por lo tanto, tiene obstáculos insalvables, tendrá un retroceso, no digo que esté muerta, pero tendrá un retroceso. Por lo tanto, los países que están con la globalización como China van a salir perdiendo. Que van a ganar van a ser los que tengan materias primas, y como Argentina tiene materias primas, tiene que dedicarse a producir esas materias primas. Y con esos dólares que dejan las materias primas, tratar de ir dándole valor agregado. Por otro lado, la estupidez de poner una base china para contrarrestar a Inglaterra es como si los pibes chorros te toman el fondo de la casa y vos le das una pieza elegante para contrarrestar a los pibes chorros. ¿Qué va a hacer? Los dos grupos de grones, cuando se encuentren, como son los dos lo mismo, se van a poner de acuerdo y te van a echar a vos de la casa, Otario. Es una imbecilidad absoluta creer que por tener una base china, los ingleses, que son socios de los chinos en la ruta de la seda, que se están peleando porque China avanza sobre los territorios del Commonwealth, que los chinos van a jugar para vos. No, los chinos van a canjear eso con los ingleses por alguna cuestión, porque son socios, se van a poner de acuerdo entre ellos. O sea, se están peleando, pero a su vez son socios. Entonces, eso va a ser una moneda de cambio. Los chinos no van a trabajar para vos, Kill, porque los chinos y los ingleses son potencias imperiales. Se van a poner de acuerdo entre ellos y te van a joder a vos. La única forma que vos puedas ser un país independiente es que tengas poder, que seas también una potencia, aunque sea de tercer orden. Y para ser una potencia de tercer orden hay que tener fuerzas armadas y hay que tener una producción nacional de armamento, aunque sea de lo básico. La OTAN se cae a pedazos. Estados Unidos se volvió a aliar con el Commonwealth. Por lo tanto, Malvinas ahora es un enclave totalmente anglosajón. Hay dos opciones: o nosotros nos metemos en ese club de Inglaterra y de Estados Unidos y tratamos de negociar de alguna forma con que nos devuelvan lo que nos quitaron, que es muy poco probable, o que nos armemos, controlemos todo nuestro espacio, porque lo más probable es que vayamos a perder la Patagonia, la Antártida e inclusive el norte. Recordemos que Inglaterra y China están de acuerdo en el tema mapuche, apoyan a los mapuches. O sea, vos, Otario, que crees que poniendo una base china vas a correr a los ingleses, los chinos están apoyando la subversión mapuche. Y los yanquis, por el lado de los demócratas, están apoyando también a la subversión mapuche, que no es otra cosa que la secesión de la Patagonia Argentina, para que Inglaterra pueda meterse en la Antártida. Y a los chinos les gustaría eso porque sería más fácil todavía robarse todas las riquezas y todos los pescados y demás. Por lo tanto, la alianza que tendría que hacer Argentina es en el tema commodities. Tiene que aliarse con Rusia y con Estados Unidos, que esa va a ser Arabia Saudita y demás, que esa es una alianza que va a estar debajo de la mesa. Entonces hay que jugar a eso. En el plano militar no le va a quedar otra que estar solos o aliarse con Brasil. El caso de Chile, a Chile no le conviene aliarse con nosotros.
Ahora Chile tiene un gobierno comunista. El comunista está jugando en contra de nosotros porque está apoyando la subversión mapuche. Y al que perdió, le conviene ir y arreglar con Inglaterra. Argentina tiene que dejar de gastar plata en estupideces, todo lo que está gastando en las minorías y gastarlo en las mayorías. Tiene que usar todo ese dinero en infraestructura y en unas fuerzas armadas poderosas. Estamos solos y no tenemos aliados, ni vamos a tener aliados. Bueno, hasta la próxima. Recién ahora me estoy despertando. Chau, chau.